Hola amigas y amigos, estamos en una entrevista especial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el doctor Hugo López-Gatell. Esta entrevista busca concluir un debate a veces siempre enredado sobre la calidad o no de las vacunas, que usted conozca los detalles de estas vacunas, de la estrategia de vacunación y responder a las preguntas más comunes que estamos haciéndonos todos los mexicanos y mexicanas en relación con la aplicación de las vacunas, los síntomas, la calidad, etcétera. Por esta razón le agradezco muchísimo al doctor Hugo López-Gatell que esté aquí con nosotros, robándole una parte de su tiempo y que además pues ahorita tiene que guardar resguardo en su casa. Y muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Genaro, y gracias al Sistema Público de Radiodifusión y a todo tu equipo. Muchas gracias. La primera pregunta que creo que es importante para iniciar el contexto y la historia es: ¿cuál fue la misión original que se te encomendó o se le encomendó al subsecretario de Salud el 5 y 6 de enero cuando hiciste el viaje a Argentina al inicio de este año? Con gusto. El miércoles 6 de enero por la mañana, en el Gabinete de Seguridad, el presidente, como suele hacerlo todos estos días, pasó lista sobre cuáles eran los pendientes que aún teníamos para lograr el abastecimiento satisfactorio de vacunas contra el COVID-19 en México. Y al identificar oportunidades nuevas, él mismo nos mencionó que tenía la percepción de que Argentina, el gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, había tenido un buen éxito en entablar una conversación productiva con el gobierno ruso y con las partes relevantes para obtener la vacuna Sputnik V. Esa misma mañana dijo: vayan en este momento a Argentina y exploren cómo ha sido el proceso argentino para tener los mecanismos para acceder prontamente a la vacuna Sputnik V. Esa misma noche, a las 20 horas, zarpamos un colega de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Efraín Guadarrama, y yo, en esta visita especial que había sido arreglada por el subsecretario Maximiliano Reyes a lo largo de la tarde, y ya nos estaba esperando el propio presidente argentino Alberto Fernández con su equipo de trabajo. Cuando llegamos inmediatamente del aeropuerto, fuimos hacia la Casa Rosada, la casa presidencial y sede del gobierno de Argentina. Tuvimos un par de conversaciones con la subsecretaria de Salud, ahí está, se denomina Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, y también con la asesora del presidente Fernández, Cecilia Nicolini. Nos pudieron presentar en una narrativa muy consistente y muy clara, con lenguaje técnico, cuál había sido el proceso que el equipo argentino había tenido, primero para tener una identificación plena de las partes relevantes relacionadas con la vacuna Sputnik V en Rusia. Y lo segundo, cómo en una colaboración gobierno a gobierno que fue establecida por el propio presidente Alberto Fernández con el presidente Vladimir Putin, habían logrado un acuerdo para que las contrapartes técnicas, la Agencia de Regulación Sanitaria, la Secretaría, el Ministerio de Salud y toda la infraestructura económica del Estado argentino pudieran llegar a acuerdos sobre cómo estructurar la información necesaria para la evaluación por parte de la Autoridad Sanitaria Argentina. Ese fue un proceso que ellos siguieron por varios meses, desde inicios de octubre, y llevó envuelto varias visitas que hicieron funcionarias de Argentina a Rusia. Finalmente, lo que es relevante para nosotros es que vimos una luz muy clara de por qué México no había logrado tener un acceso pleno a la conversación con Argentina. E identificamos a los actores relevantes, son actores institucionales. En primer lugar, el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. Esta es una institución pública del gobierno ruso, establecida desde finales del siglo XIX, que goza un enorme prestigio por su calidad técnica. Y son los creadores de la vacuna Sputnik V. Posteriormente se estableció una vinculación con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que es una agencia del gobierno de Rusia que le permite vincularse en proyectos productivos con el resto del mundo, y también una empresa rusa pública que se llama Human Vaccine, que es quien fabrica la vacuna en gran escala.
A través de estos elementos, al día siguiente de nuestra llegada a Argentina, tuvimos una conversación con los funcionarios del Fondo Ruso de Inversiones Directas. Nos explicaron con claridad cómo la prioridad establecida por la reglamentación rusa debe proteger el abastecimiento ruso. Y nos dejaron muy en claro que ellos no se iban a salir, como no lo hicieron para el caso argentino, de esa misión fundamental. Sin embargo, nos hicieron ver que tenían la oportunidad de abastecer a quienes lo pidieran fuera de Rusia en la medida en que estuvieran sus posibilidades. Y así fue como pactamos en ese mismo momento, en un acuerdo verbal, que podríamos tener el abastecimiento de 24 millones de dosis. Desde entonces. Desde entonces, desde el viernes 7 de enero, jueves, 7 de enero, que podríamos tener el abastecimiento de hasta 24 millones de dosis correspondientes a 12 millones de personas vacunadas. Lo demás ha sido una conversación muy fluida, prácticamente de manera diaria. Nos comunicamos por distintos medios con los funcionarios, el vicepresidente del Fondo Ruso de Inversiones Directas y todo su equipo de trabajo, y hemos ido conduciéndonos en dos caminos. Uno es el camino propiamente del contrato, acordar las condiciones. El precio no está sujeto a negociación. El gobierno ruso fue muy claro desde el inicio. Ellos tienen un precio de $10 por dosis, un poco menos de $10, son $9.95 por dosis, y por lo tanto es casi $20 por el esquema de tratamiento. También son dos dosis. Son dos dosis. Ahorita puedo comentar sobre la parte científica y el fundamento de la vacuna. Pero estas dos dosis están, insisto, a ese precio fijo, no negociable y además conocido públicamente. Lo que sí estaba en negociación eran los calendarios de entrega. Sí. Insisto en que fueron muy enfáticos los funcionarios rusos en señalar que no iban a poner bajo ninguna circunstancia en riesgo el abastecimiento de vacunas para la población rusa, pero que en la medida de sus posibilidades se adaptarían a las necesidades de México. A lo largo del proceso de negociación identificamos un calendario que resulta conveniente para las necesidades de México, que entre originalmente enero, pero ahorita estamos ya en los últimos minutos del mes de enero, últimos días, y ya no se concretará, pero en febrero, marzo y abril tendremos abastecimiento de estas vacunas Sputnik V. Hugo, el otro camino... Quería precisar, el otro camino es el de la regulación sanitaria, que ha dejado algunas inquietudes en algunas personas, y es preocupante. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con un comentario que hago como no tanto como subsecretario de Salud, sino como médico, como salubrista. Es muy alarmante, muy preocupante cuando personajes de la sociedad, de la vida pública, particularmente quienes detentan un cargo o un encargo, usan de manera ligera el lenguaje, desprestigiando las vacunas o sembrando dudas sobre las vacunas. Las vacunas son uno de los instrumentos fundamentales de la salud pública. Así es. Y hay que cuidar su prestigio, teniendo conciencia que las agencias de regulación sanitaria del mundo tomamos especial cuidado para que sean de calidad, seguras y eficaces. Y eso es la garantía que da el gobierno de México y que da ya la aprobación que se hizo en Argentina por parte de una autoridad sanitaria de alto prestigio mundial. Así es, Hugo. Antes de que vayamos al corte, quiero hacerte esta reflexión. Dicen que ninguna autoridad sanitaria del mundo ha aprobado fuera de Rusia el Sputnik V, pero ahí está Argentina. Y en el caso de Argentina, por si fuera poco, me comentaron colegas periodistas de la agencia Telam, las críticas a la vacuna Sputnik fueron casi exactamente las mismas que se están escuchando en México por parte de sectores opositores, adversarios, escépticos o lo que fuera, que es chafa, que si no tiene la misma calidad, etcétera, etcétera. Y resulta que el esquema de vacunación en Argentina ha avanzado sin mayor problema. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, la oposición política al gobierno argentino, varios elementos han metido de intriga, con argumentos verdaderamente limitados, pobres, yo diría preocupantemente irresponsables. Y lo que han sembrado es una duda no fundamentada en evidencia,
porque efectivamente la evidencia es sumamente sólida, la evidencia científica y técnica que garantiza las buenas prácticas de manufactura, la seguridad del producto y la eficacia del producto están garantizadas por un expediente muy, muy robusto, muy completo. Tan es así que en los últimos días sabemos que existen conversaciones de Rusia, del gobierno ruso, con Alemania, con la canciller Angela Merkel, que está planeando la posibilidad de adquirir vacunas Sputnik V. Lo mismo, la propia Organización Mundial de la Salud ya empieza a recibir documentación preliminar todavía, pero ya documentación con la posibilidad de que se abra un expediente de revisión de la vacuna Sputnik V para ser incorporada en los mecanismos colaborativos de la OMS, como la iniciativa COVAX. Muchas gracias, Hugo. Vamos a un corte, regresamos y vamos a una serie de preguntas y respuestas de las dudas que ustedes tienen. Gracias. Continuamos aquí en esta entrevista especial con el doctor Hugo López-Gatell para los medios públicos mexicanos. Querido Hugo, este debate que hay entre la nacionalidad de una vacuna contra la otra, parecen las Olimpiadas de las vacunas. Como epidemiólogo, como especialista técnico en esta materia, ¿tienen nacionalidad, ideología o religión las vacunas desde tu punto de vista? Qué interesante pregunta. Definitivamente pienso que no. Es también un fenómeno social y político, geopolítico muy notorio, cómo empiezan estas escaladas de competencia entre distintos proyectos. En algunos casos no dudo que por razones comerciales, quién gana la primicia, quién es el que tiene mayormente ocupado el mercado, y en otros casos será también por posicionamientos de los gobiernos. Esto sería muy interesante que sociólogas, sociólogos, politólogos, especialistas en relaciones internacionales escribieran al respecto. Desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, de la inmunología, no tienen razón de ser consideraciones ideológicas. Me llama la atención que en días recientes algunos segmentos de la sociedad mexicana agrupados en ciertas identidades ideológicas que muestran adversidad hacia las políticas del gobierno actual, el gobierno del presidente López Obrador, incluso de una manera caótica, de repente empezaron a usar su oposición al programa de vacunación contra COVID del gobierno mexicano, diciendo que estábamos volviendo al comunismo porque estábamos buscando traer la vacuna rusa. Pareciera que estas personas y estos grupos ideológicos no se han enterado que desde los años 90 del siglo pasado ya Rusia no es un país socialista y que ha cambiado su estructura política. Pero en fin, solo para ilustrar cómo el debate a veces se vuelve precario en la esfera pública, en la narrativa pública. Desde el punto de vista científico, las vacunas se evalúan por 3 condiciones, como hemos mencionado: su calidad, su seguridad y su eficacia. Exacto. La calidad es cómo se estructura en su fabricación, cómo se maneja durante todo el proceso de uso y de entrega. La seguridad depende de que no cause daños, y las vacunas en general, todas las vacunas, tienen el más alto estándar de seguridad. Y la eficacia obviamente puede variar entre distintos modelos tecnológicos de vacuna, y las ventajas competitivas de una y otra deben ser evaluadas de manera objetiva, de manera científica y basada en evidencia, que es exactamente como ha hecho el gobierno de México. Perfecto. Pregunta-respuesta. ¿Las vacunas pueden provocar el COVID? No, es imposible que lo causen porque están hechas o de partículas de virus o de virus completamente inactivados. ¿A quienes ya les dio el COVID deben vacunarse también? Es preferente. Teóricamente podrían ser personas ya inmunes, es decir, ya con una protección biológica a la infección, pero como aún existe desconocimiento científico sobre los detalles de la duración y potencia de la respuesta inmune derivada de la infección, es mejor vacunar a las personas independientemente de que ya hayan tenido COVID con anterioridad. Y dejo aquí en claro, el vacunarse
en una persona que ya tuvo COVID no le causa daño alguno. ¿A los que ya se vacunaron y antes tuvieron COVID pueden reinfectarse? Esperamos que no. Ciertamente existe también incertidumbre sobre cuál sería la duración de la respuesta inmune inducida por la vacuna, cuanto más por una secuencia de infección y posteriormente vacuna. Es posible que la protección sea duradera, pero esto se irá conociendo a lo largo del tiempo conforme se tenga la experiencia acumulada de haber vacunado y que las personas permanezcan protegidas. ¿En los casos de mujeres embarazadas se pueden vacunar? Sí, todas las vacunas contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, hasta el momento probadas y autorizadas en México y en otros países del mundo, son vacunas seguras para mujeres embarazadas. Sin embargo, no existe todavía una evidencia extensa al respecto. Esto se sabe por el fundamento teórico de cómo están hechas estas vacunas, pero por el momento no se pueden usar en mujeres embarazadas hasta que existan estudios específicos que permitan que la autorización sanitaria se extienda también para el uso de mujeres embarazadas. Lo mismo para personas menores de 16 años. Excelente. Con la vacuna, doctor, ¿puede uno dejar de usar cubrebocas o debe uno dejar de usar cubrebocas? No conviene eso considerarlo ahorita. ¿Por qué razón? Por varias, pero menciono las dos más importantes. La vacuna va a causar una protección específica, pero en un promedio de días que va desde 21 días para la primera dosis y luego otra secuencia de 21 días después de la segunda dosis. Como dosis 1 y dosis 2 están separadas por 21 días, entonces son precisamente 66 días lo que se tarda en tener la protección completa, cercana al 94% para el caso de la vacuna Pfizer, que es la que estamos usando en este momento en México. ¿Cuántos? Y no más aquí quiero precisar, también en la medida en que la epidemia siga activa, la mayoría de las personas debemos seguir con las mismas medidas de protección, la sana distancia, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, lavado de manos, etcétera. Muchos que están confundiendo que con las vacunas ya no va a haber semáforo epidemiológico. ¿El semáforo epidemiológico va a continuar? ¿De qué depende? Por ahora sí. El otro día nos hicieron esa pregunta y nos parece una invitación muy interesante a hacer una revisión técnica. El semáforo epidemiológico fue diseñado para la dinámica de funcionamiento de la epidemia de COVID-19 en ausencia de una intervención tan efectiva como puede ser la vacuna. En la medida en que una proporción grande de la población mexicana empiece a tener inmunidad inducida por la vacuna, es posible que esa dinámica se atenúe y eso nos podría dar oportunidades importantes de que los criterios del semáforo cambiaran. ¿Hay algún padecimiento o enfermedad con el que no sea recomendable aplicar la vacuna? Es decir, algún padecimiento donde digas no te vacunes. Por el momento, alergia grave. Y aquí es importante que el público identifique bien qué es alergia grave. Muchas personas tienen o tenemos alergias, por ejemplo, rinitis alérgica ante el polvo, nos ponemos a estornudar, se nos pone la nariz roja, moqueamos, etc. El asma sí es parte de la condición alérgica de mayor importancia. No necesariamente se califica como grave, pero es de mayor importancia. Okay. Y esto es un espectro que puede llegar hasta el grado más peligroso de la alergia, que es la anafilaxia. Anafilaxia, el choque anafiláctico, es una reacción muy intensa de la respuesta alérgica en donde las personas pierden la presión arterial, se pueden edematizar, se hinchan por completo, se les cierra la vía respiratoria y puede ser incluso letal. Personas que hayan tenido choques anafilácticos por otra razón previa, alergia a otro elemento previo, no deberían vacunarse por el momento con la vacuna de Pfizer, cosa que no necesariamente aplica para las otras vacunas. Casos como la epilepsia, por ejemplo, si alguien tiene padecimientos epilépticos, ¿se puede vacunar? Sí se puede vacunar. Por el momento, para la vacuna de Pfizer no se conoce que existe una contraindicación para el uso en personas que tienen epilepsia u otros síndromes convulsivos. ¿Las personas con obesidad mórbida deben o pueden vacunarse, doctor? Sí pueden y sí deben. Las personas con obesidad, pero particularmente quienes tienen obesidad mórbida, un índice de masa corporal superior a 35 kilogramos por metro cuadrado de
por metro cuadrado de masa. de estatura, deben vacunarse porque están en un riesgo aumentado de complicaciones de COVID-19. ¿Es verdad que se insertan microchips a través de la vacuna, según han leído en redes sociales como en Facebook o en Instagram? No, desde que existen las vacunas a finales del siglo XVIII, cuando se inventó o descubrió la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela, han existido teorías conspirativas, teorías que empiezan a inventar historias falsas sin fundamento en la evidencia. Hoy, en la era moderna, con las redes sociales, con medios de comunicación de amplia divulgación, es más fácil que se propaguen buenas noticias, pero también la falsedad, la famosa infodemia que tú has estudiado de manera detallada. Y en esos elementos de infodemia hay señales de desprestigio deliberado o a veces accidental de las vacunas. No se inserta ningún microchip, es virtualmente, tecnológicamente imposible que esa cosa ocurriera y no hay interés por insertar microchips a nadie. A estas alturas, doctor, previendo que la COFEPRIS autorice o se autorice más ágilmente la vacunación o el esquema de vacunación de Sputnik V, ¿cuántas vacunas ya estarían disponibles en México? Si logramos tener la autorización sanitaria por parte de COFEPRIS de la vacuna Sputnik V y se logran concretar los contratos o el contrato correspondiente, tendríamos en orden de aparición en México la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que ya estamos utilizando. Enseguida sería la Sputnik V precisamente. Tenemos todavía en proceso de definir los mecanismos de entrega y de hecho pendiente de autorización sanitaria la vacuna CanSino china y posteriormente la vacuna de AstraZeneca, que ya fue autorizada desde el 4 de enero. Entonces, ese es el repertorio actual y además tenemos el mecanismo COVAX, en el que ya fue anunciado que la primera ronda de abastecimiento será con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Estamos en exploración de otros contratos, por ejemplo, el de Johnson & Johnson, que es Janssen, en México es esta casa farmacéutica, y existe la prepropuesta de tener hasta 22 millones de dosis de la vacuna de Janssen con un posible abastecimiento a finales de mayo. Por último, doctor, ¿habrá algún cambio en el esquema de vacunación que se ha dado a conocer? Es decir, ¿se va a flexibilizar, se va a cambiar en función de la disponibilidad de las vacunas que en todo el mundo se ha retrasado? Incluso en Alemania hay un retraso que ha permitido que solo el 2% de la población haya podido ser vacunada. ¿Habrá esos cambios? Qué bueno que presentas esta pregunta, es sumamente importante. Y aquí me dirijo directamente al público que nos escucha. Todas quisieran ser vacunadas ya. Es completamente legítimo, es completamente entendible. El gobierno de México está consciente de esa necesidad y de ese deseo que es absolutamente legítimo. Sin embargo, es importantísimo que mantengamos claridad sobre la realidad de producción de las vacunas. Las vacunas contra COVID-19 apenas se están fabricando, son vacunas que se desarrollaron apenas durante 2020 y se están fabricando. No hay todavía suficientes vacunas para todos los habitantes del planeta o, en el caso de nuestro país, para todos los habitantes de México. En la medida en que lleguen a México, ya que hay contratos, ya que hay autorizaciones sanitarias que oportunamente hizo el gobierno de México, inmediatamente se ponen. Hoy somos uno de los países que más rápidamente ponen las vacunas. Literalmente, en una semana de que llegaron, ya se pusieron todas las que llegaron en ese momento. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuál va a ser la velocidad de fabricación y entrega de otras vacunas de las 5 que tenemos en el repertorio posible en México. Y conforme vayamos teniendo certidumbre de que llegan esas vacunas, es posible que se hagan cambios al esquema programado de vacunación, siempre con el propósito de lograr el más rápido acceso de las vacunas a las poblaciones más vulnerables a las complicaciones de COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Te agradecemos muchísimo toda la audiencia de los canales y los medios públicos. Resolvimos estas dudas y esperamos estar y contamos siempre con tu apoyo y con tu claridad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Genaro, a ti y a tu equipo. Es un privilegio hablar para los medios públicos de radiodifusión y a través de ellos para México. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en esta entrevista especial con el doctor Hugo López-Gatell sobre todo lo que usted necesita saber acerca de las vacunas en México.
Muchas gracias.